¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Esta es la segunda parte del video que hablamos sobre el aprendizaje. Vamos a ver en este video los tipos de aprendizaje que hay. Hay una primera parte, les voy a dejar por aquí la tarjeta para que ustedes puedan observar. Así que sin más dilatación de tiempo vamos a por el tema. Bien, para que no se haga muy extenso el video, les comento que ya en un primer video había comentado sobre, de manera general, estos, estos tipos de aprendizaje. Ahora, vamos a hablar acerca del condicionamiento clásico o asociación de estímulos. ¿Sí? Representante Iván Pavlov, ya lo habíamos comentado. El principio, bueno, asociación de estímulos, también es llamado aprendizaje por asociación de estímulos, ¿está bien? Son dos nombres que se va a utilizar para mencionar este tipo de aprendizaje o condicionamiento, mejor dicho. A ver, teoría, él va a utilizar el esquema estímulo-respuesta, ¿está bien? A ver, dentro de la teoría vamos a ver el condicionamiento clásico, que es el proceso por el cual un estímulo inicial neutro adquiere la propiedad de sustituir al otro estímulo en el desencadenamiento de una respuesta. ¿Sí? Vamos a entenderlo mejor cuando veamos las siguientes imágenes. Muy bien, vamos a hablar ahora del condicionamiento clásico. ¿Qué es lo que hizo Iván Pavlov? Bueno, en una habitación a un perro, ¿sí?, le presentaba comida. ¿Y qué sucedía? Bueno, que como respuesta natural, pues el perro va a salivar para poder comer. Bueno, y después observó que si, bueno, realizaba pues un sonido, el perro no mostraba ninguna respuesta. Pero ya cuando se está dando el condicionamiento, se va a asociar la comida con el sonido del diapasón. ¿Qué sucede? Que el perro va a salivar, pero va a salivar por la comida, tal como lo hacía antes. Sin embargo, durante un periodo de repetición, va a ver que, bueno, va a crearse, va a solidificarse, ¿sí?, va a establecerse esta relación, de modo que cuando se le presenta el sonido del diapasón, el perro va a salivar, ¿sí? Entonces ya se va a dar esta relación, se va a establecer esta relación y su organismo va a responder. Muy bien, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que una vez que ya se hizo la relación del diapasón del sonido con la comida, cuando se presente nuevamente el diapasón, el perro en efecto va a salivar, pero se le tiene que reforzar con la comida constantemente para que se mantenga esta relación de el estímulo condicionado con la respuesta condicionada, porque en caso se disminuya y se prolongue esta relación del diapasón con la comida, también se va a debilitar pues el estímulo condicionado, la relación del estímulo condicionado con la respuesta condicionada, ¿sí? Y eso se le va a llamar extinción. ¿Está bien? Eh, es una información importante que me gustaría aquí compartirles. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es el condicionamiento instrumental, cuyo representante es Thorndike. El principio es ensayo y error. La teoría, vamos a ver que él va a manejar un esquema de respuesta-estímulo, un esquema inverso a lo que proponía pues Iván Pavlov. El aprendizaje del tipo gradual, se va a dar un aprendizaje de tipo gradual que se sigue por ensayo y error, tal como lo habíamos visto en su principio, ¿no? A ver, ¿por qué lo llamaba instrumental? Porque la respuesta o conducta servía como medio o recurso o instrumento a través del cual el sujeto obtiene estímulos, ¿sí? Claro, Pavlov brindaba el estímulo, ¿no? Por ejemplo, la campana, la comida, ¿sí?, eran estímulos y a través de esos estímulos se generaban respuestas. En cambio, el condicionamiento instrumental es el sujeto va a generar una respuesta y esa respuesta le va a generar un estímulo posterior. Vamos a ver algunas leyes de este condicionamiento instrumental. Por ejemplo, la ley de efecto, que quiere decir que esta ley de efecto nos dice que mientras haya un efecto agradable en la respuesta, en el estímulo, ¿sí?, el sujeto va a tender a realizarlo nuevamente. ¿Está bien? Hay altas probabilidades de que vuelva a realizarlo.
En caso contrario, si hay un efecto desagradable, ¿sí? el sujeto puede que ya no vuelva a realizar dicha respuesta, ¿no? Muy bien. Ley del ejercicio. Bueno, esta ley nos dice que mientras más veces realice el sujeto esta acción, pues mayores probabilidades hay de que dicha conducta se quede como parte de su actuación. ¿Está bien? Va a ser parte de su comportamiento. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el condicionamiento operante, cuyo representante es Skinner. Su principio es un reforzamiento, es el reforzamiento, disculpen. La teoría, bueno, nos dice que Skinner afirma que el sujeto al operar una conducta genera una consecuencia en el medio, permitiendo la formación de relaciones de contingencia, tal como lo habíamos visto, ¿no? Seguro también habrá tenido en cuenta este tipo de condicionamiento generado pues por Tortak, ¿no? Porque en este aspecto se parece. Dicha consecuencia genera o modifica o extingue una respuesta o conducta del sujeto. Claro, también va a tener en cuenta la ley de efecto, ¿no? El refuerzo es todo estímulo que aumenta la probabilidad de una ocurrencia de una determinada respuesta. Claro, ahora, puede parecer estos dos que tienen pues algún grado de similitud, ¿no? Vamos a ver cuáles son aquellos puntos de diferencia entre el condicionamiento operante, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Bien, ahora lo que vamos a ver es el condicionamiento operante. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a ver las experimentaciones que hizo Skinner, ¿sí? Con su famosa caja, la caja de Skinner, que era una caja donde se ponía un sujeto y había dentro una palanca, de modo que el sujeto accionaba pues la palanca y recibía a cambio pues una comida. Entonces, ¿qué es lo que hacía la rata? Pues presionar, ¿sí? Repetir la conducta, de modo que generaba una consecuencia satisfactoria para el sujeto y así pues se reforzaba la conducta. Recordemos también que Skinner experimentó con su hijo, ¿sí? Por ejemplo, él a su hijo Albert le gustaba, pues tenía familiaridad con las ratas, ¿sí? No había ningún problema en ello. Pero ¿qué hizo Skinner? Asoció un susto con la presencia de la rata y bueno, es una conducta que él dejó ya de hacer, ¿no? Ya no quería saber nada de las ratas, por el contrario, ahora había una fobia, un rechazo, un miedo. Y bueno, eso es pues un castigo, resulta un castigo para su hijo, ¿no? Entonces estamos viendo qué es la forma en cómo opera eh, Skinner para pues realizar sus experimentaciones. Y aquí hay que agregar algo, ¿sí? Que Skinner veía al sujeto, ¿sí? como, como un ser operante, ¿está bien? Que modifica su entorno. En cambio, Thorndike, ¿qué es lo que hacía? Pues él solamente veía la conducta como un instrumento para generar estímulos. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Mientras Skinner ve al sujeto como un ser que opera, en lo que hace Thorndike es verlo como la conducta del sujeto como un instrumento de modificar su entorno, ¿no? O generar un estímulo, perdón. Muy bien, respecto a la anterior, a la experimentación que hizo con esta ratita y con su hijo Albert, pues se va a generar dos principios, uno de reforzamiento y otro de castigo. El de reforzamiento, bueno, va a aumentar la conducta y el castigo va a disminuir la conducta. Y va a haber de dos tipos, un positivo y un negativo. ¿Sí? Positivo es cuando se le va a añadir algo, por ejemplo, ¿no? Para que la ratita, en este caso, pues accionara la palanca, pues se le sumó una respuesta positiva, ¿no? O sea, se le dio, se le añadió, se le sumó una comida y así el sujeto comenzaba a repetir. Negativo, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, a lo mejor nos imaginamos en el aspecto académico, ¿no? Si un estudiante queremos que sea un mejor deportista, pues ya no le vamos a añadir, no sé, implementos
se me ocurre ropa, mejores accesorios para que pueda desempeñarse, sino que se le va a quitar. Pero para aumentar la conducta se le va a quitar ¿qué? Responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Quiero que seas un mejor futbolista, qué sé yo, se me ocurre. Entonces te voy a quitar deberes del hogar, ¿no? Entonces ya no vas a dejar de lavar, pero mejor dicho, vas a dejar de lavar los trastes, vas a dejar de barrer o realizar otro quehacer del hogar, ¿no? Entonces, con eso se va a aumentar la conducta, ¿no? Me gusta que entrenes, yo te voy a ayudar quitándote algunas responsabilidades. Esto es restar, ¿está bien? Lo que es el castigo va a tratar de, el efecto es disminuir la conducta. Positivo, por ejemplo, si a una persona le gusta ir de viaje, ¿está bien? Un castigo positivo sería pues, no sé, se me ocurre, lleva pues una canasta a cada sitio que viajes de modo que le genera un bulto y no le gusta, ¿no? Otro se me ocurre en el ámbito escolar, por ejemplo, en un castigo es, bueno, ya que no estás estudiando bien, pues ahora me lavas los trastes, ¿no? O tienes que regar el jardín, se me ocurre. Entonces, eso corresponde para el estudiante un castigo, ¿sí? Y se le está añadiendo en este caso responsabilidades. Negativo, pues se tiene que restar. ¿Cómo hace? Pues a lo mejor tenía antes el estudiante toda la disponibilidad de los aparatos móviles para que pueda comunicarse, ¿no? Entrar a las redes sociales, etcétera. Ahora con el castigo pues se le va a quitar estos instrumentos de diversión, de distracción, de relajación, de recreación, para que él tenga que estudiar, ¿no? Entonces se le está quitando, se le está diciendo un castigo, eh, quitándole, restándole, ¿está bien? Y para esto pues nosotros tenemos que decir que los términos positivo y negativo solo se refieren a añadir o quitar pues un estímulo, ¿está bien? No que positivo porque le va a hacer bien o negativo porque le va a hacer mal, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿sí? Positivo solamente es en añadir o en restar, en el caso del negativo. Ahora, vamos con las diferencias, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Respecto a la conducta, va a ser involuntaria en el condicionamiento clásico, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El perro salivaba, entonces allí no hay ninguna acción de parte del sujeto. En cambio, en el condicionamiento operante, el sujeto es el que opera, ¿está bien? Es aquel que va a generar pues los estímulos. El sujeto de aprendizaje va a tener en el condicionamiento clásico un rol pasivo. Claro, el perro no hacía nada, ¿no? Simplemente respondía. En cambio, en el condicionamiento operante, él va a tener un rol activo, como lo hemos estado observando. Relación con el ambiente impresiona al sujeto, ¿está bien? ¿Por qué? Porque algo nuevo, ¿no? La campana, por ejemplo, ¿no? Se le llega al sujeto, ¿no? Al perro. En el condicionamiento operante, en cambio, el sujeto actúa sobre el ambiente. Él es aquel que va a operar, él va a generar pues sus propios estímulos, va a modificar su ambiente. El mecanismo de aprendizaje se aprende por asociación de estímulos. Claro, ¿no? El sonido que producía el diapasón se va a asociar pues a la de la comida. Entonces allí pues se va a generar este condicionamiento. En cambio, en el condicionamiento operante pues se aprende por las consecuencias que origina la conducta. Claro, el sujeto va a ser aquel que va a aprender a causa de sus propias acciones. ¿Mm? Y lo que produce sus acciones. Ese va a ser su rol. A ver, ley sustentatoria de contigüidad, claro, un estímulo va a estar asociado a otro estímulo, ¿sí? Eso es de contigüidad. Y condicionamiento operante va a tener de efecto, ¿no? Por las respuestas, por las consecuencias, mejor dicho, que va a generar sus acciones, va a aprender, ¿no? Entonces va a ser de efecto.
Muy bien, y es así como ya hemos terminado de hablar del condicionamiento. Ahora vamos a hablar sobre las teorías cognitivistas, ¿sí? Y sobre todo vamos a hablar de este precursor que es de la escuela Gestalt. Aprendizaje por descubrimiento de relaciones, cuyo representante es Wolfgang Köhler. Su principio es el insight y la teoría nos dice que el aprendizaje va a consistir en solucionar problemas a partir de una aparición súbita de una solución, ¿sí? A lo que le van a llamar los Gestalt, el insight, que descubre una relación de elementos o datos del problema. Se aprende súbitamente por la captación de relaciones que se dan entre las partes del problema y la situación total. Claro, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Su experimentación, por ejemplo, de Köhler es que él colocaba algunos instrumentos y, por ejemplo, unas varillas de diferentes medidas y en este caso los chimpancés, pues los utilizaban para poder tratar de bajar un banano, ¿no? Que se colgaba por allí. Bananas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues agarraban una varilla de determinada longitud y no llegaba. Agarraban lo otro y tampoco llegaba. Y así comenzaban a probar con los instrumentos, de modo que llegaban por, eh, con la correcta, ¿no? Con el instrumento correcto. Y eso, ¿no? Aparición súbita de la solución. Ese es el insight. ¿Sí? Es lo que nos va a tratar acerca de esta teoría cognitivista, Gestalt. Bien, ahora vamos a ver lo que es el aprendizaje por descubrimiento de relaciones, ¿sí? Y vamos a ver que este está dado por la teoría gestáltica del aprendizaje, ¿sí? ¿Qué sucede? Que los gestales sostenían que es verdad. Habíamos visto que anteriormente los conductistas, perdón, los del condicionamiento, habían hecho que el entorno opere en el sujeto, ¿no? Y habíamos visto ya que en el condicionamiento operante ya se estaba viendo cómo el sujeto comenzaba a operar, comenzaba a aprender de acuerdo a estímulos, pero no se había analizado todavía la parte cognitiva, ¿está bien? ¿Cuáles son los procesos y los principios por los cuales nuestra mente va a aprender, realizar ese aprendizaje? Entonces, ya no van a querer analizar los estímulos ni las respuestas, sino que van a analizar la mente. Y eso es lo que van a proponer, ¿está bien? La serie de estímulos que va a obtener del medio, pues van a ser procesados por nuestra mente y ahí es como se va a realizar un aprendizaje, ¿no? Se va no solamente con los estímulos que le brinda el medio, sino que con los conocimientos que él va a tener. Entonces es allí como se va a generar una nueva propuesta de aprendizaje, un nuevo enfoque de estudio. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué diferencias hay el condicionamiento por ensayo y error, o sea, el condicionamiento instrumental de Thorndike, ¿sí? Con este aprendizaje por descubrimiento de relaciones que hizo pues este psicólogo. A ver, aprendizaje por captación súbita, dice se aprende al ser consciente de la solución del problema, ¿sí? O sea que en la mente se va a dar, pues no ese, lo que llaman ese insight, o sea, se va a dar cuenta ¿sí? de la solución del problema. En cambio, el condicionamiento por ensayo y error se va a aprender adivinando ciegamente la solución del problema, ¿no? Por ejemplo, recordemos al gato, él tenía que presionar, pero no había de ninguna parte que le dijera, ¿no? Que tiene que presionar. Entonces, él adivina. En cambio, acá es un ser consciente. Se basa en la reestructuración en la manera de cómo percibimos el problema. Muy bien, ¿sí? Y acá va a decirnos que por ensayo y error no se da ningún énfasis en la percepción del problema, ¿no? Solamente va a ser de modo instintivo, por instinto, ¿sí? En cambio aquí sí va a haber un proceso mental, cognitivo. A ver, a la primera vez de realizada la acción exitosa, esta no es reemplazada por otra. Ok, claro, ¿no? Si ya lo aprendiste, pues lo vas a tener en consideración para una próxima vez. Eso es lo que nos trata de decir esto, ¿sí? Y la acción exitosa se realiza varias veces con
compitiendo con otras no exitosas hasta que quede estable. Claro, ¿no? A lo mejor el gato, no, al presionar pues la palanca, no se daba cuenta que mientras presionaba se alzaba la compuerta, ¿no? Entonces no podía hacer esa asociación directa. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues realizarlo varias veces, hasta que quede establecida esa relación. Sin embargo, en lo que es lo que propone este Gestalt es que ya saben, ¿no? O sea, descubren que sí hay una relación directa y porque lo comprenden, porque lo entienden, mejor dicho. Y bueno, es así como se da. Se va a utilizar ese mecanismo porque se considera mejor que los otros, ¿no? Ya no como un proceso mecánico, sino como un proceso cognitivo. Bien, vamos a ver lo que dice acá. La ley de la pregnancia es la ley perceptual de la mejor figura, ¿sí? Así, una buena configuración o totalidad perceptual contiene propiedades como regularidad, simplicidad o estabilidad. Muy bien. Bien, ahora sí vamos a entrar a lo que es el aprendizaje cognitivo. Ya habíamos visto su precursor. Ahora vamos a ver el modelo, estímulo, operación y respuesta, ¿no? Ya vemos que hay un sujeto que opera y que genera una respuesta, ¿sí? Entonces, los estímulos del medio van a ingresar a la mente, ¿sí? Va a haber una representación mental y va a haber una operación gracias a esos conocimientos que ha tenido del entorno y va por fin a generar una respuesta. Bien, entonces vamos a ver que el aprendizaje cognitivo, ¿no? Los cognitivistas señalan que el aprendizaje no solo es resultado de los factores externos, sino también de factores internos que no se observan directamente. Estos son los llamados procesos mediadores, ¿no? Claro, ¿cuáles son aquellas actividades cerebrales que van a generar, pues, ¿no? Una operatividad mejor, ¿no? Muy bien. Bien, acá les dejo más información para que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Porque, bueno, estamos repitiendo un poco de lo que ya habíamos comentado. Es así que vamos a llegar al aprendizaje vicario. Y el aprendizaje vicario es aquella que va a ser, cuyo representante es Albert Bandura, y el principio es la imitación, ¿sí? Se van a tener modelos a quienes se va a imitar y se van a quedar de acuerdo a algunos principios. Teoría es denominada también modelo por modelo o indirecto, ¿no? Aprendizaje indirecto. La observación de modelos y su respectiva imitación produce acercamiento del sujeto a la conducta del modelo. Claro, va a tratar de copiar su conducta. Los modelos pueden ser reales, como son personas, simbólicos, como son los medios gráficos, los libros, ¿sí? Personajes de ciencia ficción, ¿no? O de alguna producción ficticia, o representativos, los medios audiovisuales como los que nos presentan pues la TV. Bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que es este aprendizaje vicario. Bien, vamos a ver algunas etapas del aprendizaje vicario. Primero va a tener que prestar atención al observar los demás aspectos más relevantes del comportamiento, ¿no? Entonces es lo que va a generar, pues, ¿no? Su atención. No va a copiar no va a tener como modelo a cualquier sujeto, sino que va a requerir su atención. Va a tener que ser llamativo para él. Bien, recordar el comportamiento a través de las palabras o imágenes mentales. Claro, ¿no? Una vez que ya tiene su atención, va a tratar de reproducir lo que hacía ese modelo. Convertir en acción la observación recordada. Muy bien, es aquí ya la parte operativa del sujeto, donde ya va a modificar la conducta, va a ser visible el aprendizaje y mantener el comportamiento aprendido por efecto de su reforzamiento. Nuevamente llegamos a lo que es el reforzamiento o castigo, ¿no? El reforzamiento va a establecer esa conducta y el castigo pues va a tratar de eliminarla, disminuirla o suprimirla en todo caso. Muy bien, factores del aprendizaje vicario son la atención, ¿sí? No vamos a imitar aquello que no nos llama la atención. Por proximidad, claro, aquello que está muy alejado de nosotros, por ejemplo, las acciones de un perro, no nos va a ser llamativo. Otro es el estatus. Claro, no vamos a imitar a alguien que lo consideremos pues como alguien indigno de ser imitado, ¿no? Sino que tiene que tener una verticalidad respecto a nosotros, ¿no? Es estatus, en este caso. El interés, claro,
tiene relación con lo que habíamos hablado sobre la atención, ¿no? Si no nos interesa, si no nos llama nuestra atención, pues lo dejamos. Y si el modelo es recompensado o castigado, ¿no? Si esta conducta, por ejemplo, de este niño, le hace gracia a los padres, pues el niño va a repetirlo, ¿no? Si en caso va a ser reprendido o va a tratar de ser corregido, pues el niño no va a continuar con esa imitación, ¿no? Y aquí algo para reflexionar, ¿no? El comportamiento de ustedes, que van a ser la futura generación, cómo van a tratar a aquellas personas que están en un proceso de aprendizaje, cómo es que se muestran, ¿no? Ahora, también con lo que es los medios de comunicación, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que percibimos, porque a partir de allí generamos modelos. Claro, no van a ser modelos que nosotros vamos a tenerlos en consideración de una manera voluntaria, pero a lo mejor algunas de las acciones van a quedar en nosotros, ¿sí? O sus ideas van a estar pululando como posibilidades dentro de nuestra mente. Entonces hay que tener en cuenta muy bien qué interacciones tenemos con algunos medios, ¿no? Algunos programas de televisión en todo caso. Y esto nos demuestra también que hay que tener mucho cuidado con las relaciones que nosotros realizamos respecto a un tema, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de la libertad. Mejor, o en otro ejemplo, podríamos decir que, por ejemplo, un canal de noticias está hablando acerca del presidente, pero incide bastante en lo que es un mal gobierno o en acciones negativas para el presidente, pues ahí se genera una asociación y cada vez que nosotros hablemos de ese presidente, se nos va a venir a la mente de que es sus acciones malas, ¿no? Por la repetición constante que ha hecho ese noticiero o ese canal o ese programa, etcétera. Entonces, tenemos que nosotros estar muy atentos para poder determinar cuáles conductas, cuáles modelos podemos nosotros repetir y qué mensaje o discurso están sosteniendo. Muy bien, el aprendizaje por descubrimiento. El representante es Jerome Brunner. Principio, estructuras cognitivas, que son básicamente los conceptos. La teoría es que los aprendices deben construir inductivamente los procesos académicos a partir de los ejemplos facilitados por los docentes, ¿no? O sea, el docente genera las condiciones para que el estudiante pueda investigar y pueda generar interés, de modo que pueda aprender por él solo, ¿no? Apelando a lo que había dicho pues los de la escuela gestal, el insight, ¿no? La secuencia de aprendizaje, bueno, la recolección de datos, ¿sí? Segundo, tenemos la organización de los datos y por último, la representación del entorno. El aprendizaje por descubrimiento. Vamos a ver algunas ideas generales de esta teoría, que el docente debe procurar que los estudiantes descubran por sí mismos los conceptos y construyan las proposiciones, ¿no? Por ejemplo, no se les da todo, ¿no? Aquí ya no estamos viendo un ambiente académico en el cual el docente se para en la clase y él comienza a hablar y hablar y hablar todos los datos, de modo que los estudiantes tienen que recordar y posteriormente reproducir todo lo que dice el docente, sino que el docente genera situaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos hoy día a ver qué pasa si sucede esto, ¿no? Entonces el docente provee de materiales, cuadernos, libros, separatas, gráficos, y el estudiante es aquel que va a asociar, va a leer, va a interpretar todos los textos y él va a decir, ah, ya, es verdad, o esto pasa por esto, mira, ¿no? Entonces es lo que va a proponer este aprendizaje por descubrimiento. A ver, vamos a ver también que el currículo debe organizarse de forma espiral. Esto significa que en clase se retoman los temas anteriores de tal manera que se van profundizando, ¿no? Claro, él va a apelar un poco a lo que es lo reiterativo, ¿no? Volver a nuevos temas, ¿no? Pero bueno, eso fue en su tiempo, ¿no? Ahora ya no estamos teniendo este tipo de educación porque ya no estamos priorizando lo que son los contenidos, los temas, sino que estamos priorizando lo que son las capacidades y las competencias. Entonces, en este aspecto el tema ya está desfasado de Jerome Brunner. Se hace uso de la inducción, es decir, se parte de casos particulares para que el estudiante llegue a generalizaciones, ¿no? Muy bien, esto bueno, esto está más claro, ¿no? El docente brinda ejemplos y
posteriormente van a llegar pues a una conclusión, unas generalizaciones. El aprendizaje por descubrimiento tiene como agente activo al estudiante. Claro, ¿no? Claro, algunas teorías antes se veía el aprendizaje como que el docente era el agente activo, ¿no? El que sabía todo, el que podía realizarlo todo y el que tenía que hablar durante toda la clase, ¿no? Ahora el estudiante es aquel que tiene que realizar las acciones. Y a eso se refiere el agente activo. Muy bien, por último vamos a ver lo que es el aprendizaje significativo, cuyo representante es David Ausubel. El principio es conocimientos nuevos asociados con los saberes previos y la teoría es los nuevos conocimientos se incorporan o integran al conocimiento archivado en la memoria y se incluyen a la estructura cognitiva previamente existente, codificándola o dándole un sentido más preciso. Claro, lo que va a decir es que nosotros tenemos algunos conocimientos en nuestra mente, por ejemplo de los planetas, y a través de esos conocimientos del planeta, ¿no? Que en el espacio a mayor masa, mayor atracción. ¿Sí? Entonces, con esos conceptos previos que se han obtenido, el docente pues va a ampliar los conocimientos, ¿sí? Pero apelando a ello, a las estructuras mentales preexistentes, ¿no? A lo que ya sabía, mejor dicho. Bien, así tenemos el aprendizaje significativo, ¿sí? Condiciones para que se dé un aprendizaje significativo. Bueno, tenemos que la significación psicológica, ¿no? La significación debe tener relación con los conocimientos que el estudiante ya tiene en su almacén de largo plazo, ¿no? Lo que había comentado hace un rato. Significación lógica. La información nueva debe ser organizada, es decir, sus ideas deben ser coherentes. Claro, si añadimos una información, no tiene que estar en contradicción con el anterior, ¿no? O en todo caso, debe seguir una lógica. Entonces, allí pues tenemos nosotros que tener muchísimo cuidado a la hora de, bueno, en general, ¿no? Los docentes tienen que tener muchísimo cuidado en la organización de la información que se está brindando. Disposición favorable. Bueno, aquí también el estudiante cumple un rol activo porque a partir del interés que él genere, pues se va a dar un óptimo aprendizaje, ¿no? Claro, y es lo que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, los factores del aprendizaje, ¿no? El aspecto afectivo, emotivo. Claro, pero hay que recordar tampoco que el docente, perdón, no va a ser no va a ser un circo, ¿no? No va a ser un espectáculo tan grande para que el estudiante aprenda, sino que aquí nos está diciendo que en efecto, ¿no? El estudiante tiene que mostrar una disponibilidad, ¿sí? Vamos a ver. Ausubel distingue entre dos tipos distintos de enseñanza, uno por descubrimiento y por recepción, ¿sí? Y dos tipos de aprendizaje, aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico, ¿sí? Claro, por descubrimiento, tal como lo había dicho Brunner, vamos nosotros a observarlo, ¿no? Por ejemplo aquí, por descubrimiento, el, el mismo estudiante va a ser el que genera el insight, ¿sí? Sin embargo, por recepción, lo que va a hacer es que el docente hable y el estudiante escuche y trate de captar la mayor información posible, ¿no? Esos son los dos tipos de enseñanza. Y los dos tipos de aprendizaje son el significativo, o sea que el estudiante va a generar nueva información y lo va a unir con lo que antes sabía. Y el memorístico, ¿no? Que aquellas informaciones que no estaban en nuestra mente, ¿sí? Pero que a partir de la repetición mecánica podemos nosotros también llevarlas a la memoria de largo plazo. Y esos son los dos tipos. De eso nos está hablando esta nube. Claro, adicionar que Ausubel no tenía por menos al aprendizaje mecánico o memorístico, ¿no? Los dos tenían su validez, su grado de aprendizaje, ¿sí? Podíamos utilizar de manera el aprendizaje significativo o el aprendizaje memorístico, ¿sí? No hay ningún problema en utilizar ambos. Bien, vamos a ver ahora lo que es el aprendizaje significativo en su aspecto del inclusor. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos ya ideas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la planta en nuestra mente y a través de ese tema general nosotros vamos a ir añadiendo, los docentes van a ir añadiendo
informaciones nuevas, pero que tengan coherencia, ¿no? Que estén en relación con el tema principal. Así, un inclusor hay tipos, ¿no? Por ejemplo, el derivativo, ¿no? Cuando se exponen en la clase ejemplos que confirman los conceptos preformados, ¿no? O sea que van a generar pues una materialización, una concretización de esos conocimientos. Ahora, la correlativa, cuando la información dada por el docente sirve para afinar saberes previos, ¿no? Por ejemplo, va a precisar algunos términos, va a ser un poco más aclarativo en respecto a, por ejemplo, alguna parte de la planta en específico, ¿no? Combinatoria, cuando la información nueva es del mismo rango que los saberes previos, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos con el tema de la planta y las partes de la planta, pues seguro en una clase se habrá visto o en algún momento se habrá visto sobre lo que es la flor, se me ocurre, y después van a hablar acerca de la raíz, ¿no? Entonces ambos están en el mismo rango como partes de la planta, ¿no? O por ejemplo, van a hablar acerca de lo que es la nutrición de la planta y en otro momento pues se hablará acerca de la reproducción. Entonces están en el mismo rango que los saberes previos, ¿no? Muy bien, a ver, procesos de inclusión de conocimiento. Vamos a ver dos tipos, ¿no? Diferenciación progresiva, que, bueno, los saberes previos son de rango superior a los nuevos conocimientos. ¿Está bien? Y así pues se va haciendo más complejo, ¿no? Antes ya sabía lo que son las partes de la planta, ahora voy a ver cómo se alimentan y después voy a ver cómo se reproducen y así se va haciendo más complejo el tema de la planta. Reconciliación progresiva, vamos a ver que va a ocurrir cuando los conocimientos nuevos son de un rango superior o igual a los saberes previos. Esto provoca un reajuste en las relaciones de los conceptos previos para incluir el concepto nuevo, ¿no? Claro, lo que nos está diciendo aquí es de una manera un poco más aclarativa, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de las partes de la planta y a lo mejor podemos reincidir en lo que es la flor para hablar posteriormente de su reproducción, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Va a tomar un concepto de igual rango, ¿sí? De los saberes previos, para poder añadirlos, ¿no? Bien, por último vamos a ver que el aprendizaje significativo es un concepto conjunto de conceptos que el estudiante ya posee, actúa como anclaje. Tanto los inclusores como el conocimiento reciente adquirido puede ser modificados o enriquecidos. Claro, ¿no? Lo que ya les había mencionado, ¿no? Que el inclusor pues ya está en la mente, ¿no? Y que va a actuar como anclaje. Eso es lo que va no, es lo que nos está diciendo, ¿no? Apelar a conocimientos previos. Eso es el anclaje. Bueno, eso sería toda la información que tenemos para compartir. Así vemos que ya hemos llegado al final de estos tipos de aprendizaje. Que se nos ha quedado otros por ahí en el aire, claro. Por ejemplo, el aprendizaje sociocultural de Vygotsky, ¿no? Que habla acerca del aprendizaje que ya en algún otro momento lo vamos a observar. Aquí les dejo estas tablas para poder afinar un poco más lo que es este tema de estrategias de aprendizaje y sobre las teorías cognitivistas más información. Luego también tenemos aquí lo que es la metacognición y el aprendizaje autorregulado y cooperativo, para que ustedes puedan también analizar. Esa sería toda la información. Es todo conmigo. Goodbye.